Bienvenidos a Frente al Tablero, un canal dedicado a la difusión del ajedrez. Hoy continuaremos con el Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau, tomo 3, Conformación de peones. Capítulo 2. Los peones avanzados. Título 1. Maniobras tentadoras pero a menudo imprudentes. Los jugadores fuertes son más prudentes y no incurren en el error de abusar de los movimientos de peones, pero, en cambio, suelen dejarse arrastrar por la tentación de avanzar un peón a E5 o D5 para crear una cadena de los mismos, con un vértice muy avanzado. Esto es aceptable cuando el rival ha provocado ese avance por medio del avance de un peón y especialmente cuando las dos casillas laterales al peón avanzado están ocupadas por peones rivales. Pero, en cambio, es peligroso cuando no sucede esto y el adversario dispone de esos puntos para colocar piezas. Y el problema se agrava, como hemos visto, en los casos en que el peón está sostenido solamente por piezas menores y carece del prudente apoyo de otro peón. Por ejemplo, en una posición de este tipo, vemos aquí el esqueleto de una posición. Faltan las damas y otras piezas menores, pero lo que nos interesa es explicar las dificultades de una configuración de este tipo. El peón de E5 está apoyado por una pieza menor y no puede ser fácilmente defendido por el peón F. Las casillas D5 y F5 son puntos fuertes de las negras, aptas para colocar una pieza y la agresión al peón de E5 por otras piezas sería penosamente neutralizada. La mejor partida del torneo de Londres. Pero aún apoyado por el peón de F4, la situación del peón de E5 es desagradable, como lo mostrará el ejemplo que insertaremos, en el cual Nimzowitsch bate de impresionante manera a Yates. La partida que se disputó en el torneo de Londres de 1927 fue así. Con las piezas blancas, Yates. Con las piezas negras, Nimzowitsch. E4, C5, caballo F3, caballo F6. Esta jugada es una innovación de Nimzowitsch. La introdujo en el torneo de San Sebastián de 1911 y tiene en realidad por objeto provocar el avance de E5 para hacer de ese peón un tema de iniciativa para el negro. El peón avanzado tiene la ventaja de que da dominio de mayor espacio al blanco, pero, en cambio, crea la obligación de sostenerlo y provoca un estiramiento de la posición blanca con la consiguiente cesión de puntos débiles. Se trata, pues, de un sistema de defensa que haya justificativo precisamente en el tema que estamos considerando, sobre la debilidad de los peones avanzados en quinta. Las blancas continuaron con E5, caballo D5, alfil C4, caballo B6. La defensa adoptada por Nimzowitsch nos recuerda la defensa alekhine, la famosa línea de juego que se hizo célebre en 1921 y que se produce así. E4, caballo F6. La variante principal de esta defensa es así. E5, caballo D5, C4, caballo B6, D4, D6, F4,
D por E5, F por E5, caballo C6, y se produce una lucha aguda en torno del peón de E5, que ya estudiaremos con ejemplos valiosos. No quiere esto decir que las negras ganen, pero sí que tienen un plan claro, neto, y que las blancas deben jugar con suma cautela para sostener su endeble configuración central. Las blancas continuaron con alfil E2, caballo C6. Las blancas han perdido un tiempo en el desarrollo, han obligado a jugar caballo B6 en lugar de caballo C7, como se sigue habitualmente en esta defensa, pero también en B6 el caballo es fuerte y eficaz. En cambio, el alfil, una vez avanzado a E5, es más fuerte en D3 que en E2. Las blancas continuaron con C3, D5, D4. Las blancas debieron jugar E por D6 al paso para que desapareciera el peón de E5, que puede ser atacado cómodamente por el blanco mediante las más naturales movidas de desarrollo. Ahora comienza a girar la lucha alrededor del temerario peón. Las negras continuaron con C por D4, C por D4, alfil F5, casilla de la que nunca disponen las negras en la siciliana, pero ahora fuerte para el negro por haberla descuidado el peón de E4 al colocarse en E5. Las blancas continuaron con enroque, E6, caballo C3, alfil E7. ¿Por qué está mejor el negro? La situación de las negras es superior estratégicamente. Sus 4 piezas juegan eficazmente y el alfil dama es en este caso más fuerte fuera de la cadena de peones que dentro de ella, precisamente porque el peón de E5 blanco impide realizar ningún plan basado en la jugada típicamente liberadora E5 de las negras. Por otra parte, domina una diagonal que no puede ser obstruida por un peón adversario, sistema usual para anular la acción de los alfiles que se hallan fuera de la cadena de peones. A esto se agrega que los peones centrales blancos son débiles, ya que el sostén, el peón de D4, carece del apoyo de un peón. Se suma a esto el hecho de que en el punto C2 puede haber una conjugación de fuerzas agresoras, la torre en C8 y el alfil en F5, y eventualmente un caballo en B4. Además, el alfil de C1 blanco es poco eficaz como elemento ofensivo. Las blancas continuaron con caballo E1. Yates, que sabe que un final le será desfavorable, trata de sacar algún provecho de la situación del alfil negro de F5 y amenaza jugar G4, F4 y luego F5. Pero olvida el hecho de que estos ataques de peones son fuertes cuando el rival está enrocado y fracasan cuando no sucede esto, ya que, al final de cuentas, quien no está enrocado es el que asume la ofensiva. Pero la movida encierra también el propósito de jugar F4, sosteniendo el endeble peón de E5. El plan justo habría sido, en este caso, según Nimzowitsch, alfil E3, seguido de torre C1, seguido de A3, B4, caballo D2, caballo B3 y caballo C5, instalando un puesto avanzado en C5 para valorizar
al mismo tiempo la dudosa conformación central blanca de peones. Las negras continuaron con caballo D7, buena jugada. Alfil G4, buena jugada. Las negras impidieron F4 por la amenaza de caballo por D4, seguido de alfil C5. Tampoco era bueno alfil E3 por caballo D por E5, D por E5, D4, alfil D2, D por C3, alfil por C3, dama C7, siempre con ventaja por la presión sobre el peón de E5. La jugada del texto tiende a realizar el avance del peón F para sostener el de E5. Se observa cómo debe aguzar el ingenio el blanco para sostener esa configuración de peones tan insistentemente amenazada. Las negras continuaron con alfil G6, F4, caballo por D4. Caballo por D5, caballo C6. No servía alfil C5 por B4. El blanco continuó con caballo por E7, dama B6, jaque, para evitar alfil E3. Rey H1, caballo por E7. La red de debilidades provocada por E5. Las blancas han jugado F4 para apoyar el peón de E5, tan intensamente agredido, pero han debilitado la diagonal G1-A7 y las casillas D5 y F5, que serán sólidas bases de operaciones para Nimzowitsch. Todo por obra de la jugada E5 y la falta de exactitud posterior en la defensa. Las blancas continuaron con dama A4, un error estratégico sutil. Las blancas renuncian con esto a la lucha por el dominio del centro. Debieron resignarse a la situación de sus peones, preocuparse menos de ellos y seguir con dama E2, amenazando alfil E3, pero las negras siempre habrían dominado luego de dama E2, caballo D5, alfil F3, dama C5, alfil D2, caballo 7 B6, torre C1, dama E7, aun cuando la única ventaja sería la posesión del cuadro D5 como derivado de la posición del peón de E5. Ahora, en cambio, la ventaja de Nimzowitsch se acentúa. Las negras continuaron con H5, alfil H3, forzado. Si alfil F3, que es la retirada lógica, seguiría caballo F5 y H4, seguido de caballo G3, jaque, etc. Pero ahora el alfil queda radiado en H3 y todo es un derivado del peón de E5 que obligó a jugar F4, lo que debilitó la diagonal G1-A7 y hace posible esta combinación. Las negras continuaron con alfil F5, dama A3, dama B5, aparentemente para atacar la torre, pero en realidad para darle al caballo de D7 una vía para ponerse en D5, sostenido por el otro caballo desde E7, verdadero eje de fiscalización de las dos casillas que el peón de E5 ha dejado sin custodia, F5 y D5. Las blancas continuaron con
rey G1, caballo B6, dama F3, caballo BD5, B3, dama B6, jaque, torre F2, torre C8. Ahora son las negras las que no juegan lo mejor. Lo más fuerte sería enroque largo y luego sí, alfil A3, alfil G4, buena jugada, torre C1, jaque, rey B8, alfil C5, dama por C5, torre por C5, alfil por F3, torre por F3, torre C8, composición ganadora por el dominio de la columna C. También era bueno directamente alfil G4, alfil por G4, H por G4, dama por G4, torre por H2, rey por H2, dama por F2, etc. Volviendo a la partida, las blancas continuaron con alfil D2, torre H6. La posición de las negras es tan superior que varias son las rutas de la victoria. A pesar de la omisión anterior, siguen en ventaja y aún ahora era excelente sistema enroque seguido de G6 y torre FD8. Las blancas continuaron con torre D1, alfil por H3, dama por H3, caballo F5. Un modelo de técnica. La posición es típica como método de explotación de la debilidad lateral que engendra un peón avanzado. Las dos casillas de los costados se han convertido en sólidos bastiones para los caballos negros, mientras el peón de E5, rígido, inactivo, amenaza dos casillas sin valor. Y pensar que para remediar ese mal estratégico del planteo, acentuado al simplificar la lucha, sistema del que debe huir quien tiene conformaciones débiles de peones. Las blancas han debilitado toda su posición. Las blancas continuaron con dama D3, torre G6, caballo F3, torre G4, H3, torre G3, A4, caballo H4, rey F1, torre C6, anticipándose a una maniobra liberadora basada en el recurso táctico de dama H7 seguido de dama G8, jaque. Las blancas continuaron con A5, dama D8, rey G1, caballo F5. La maniobra ganadora no es fácil, pero las blancas no pueden siquiera explotar las dilaciones en el plan ganador negro. Los peones de yates están descoyuntados. Ahora se ha sumado la debilidad de los del flanco de dama, que constituyen un nuevo tema de preocupación para el blanco. No habría sido tan fuerte caballo por F3 jaque por torre por F3, torre por F3, dama por F3, G6, F5, buena jugada, quebrando el bloque negro de peones. Las blancas continuaron con rey H2, A6, dama B1, amenaza caballo D4. Las negras siguieron con dama E7, una jugada hipócrita. Esta jugada artera esconde su propósito con la máscara de su intrascendencia. Permite jugar
caballo D4, que parece muy fuerte, pero Ninšović tiene una réplica decisiva que invitamos al lector trate de hallar sin seguir adelante, pues significa un ejercicio muy útil. Amenaza además dama C5, que es muy fuerte. Bien, continuamos con la partida. Tras caballo D4 por parte de las blancas, las negras continuaron con dama H4, buena jugada. El golpe que desmorona las ilusiones blancas. Ahora no es posible seguir con caballo por C6 ni con caballo por F5 a causa de torre por H3 jaque, seguido de dama por F2 jaque con ventaja decisiva. Las blancas continuaron con alfil E1, caballo por F4. Esto amenaza mate mediante torre por G2 jaque, seguido de dama por H3 jaque y dama por G2 jaque mate. La partida está definida y solo interesa por la exactitud con que Ninšović la remata. Las blancas siguieron con torre por F4, torre por H3 jaque, G por H3, dama por F4 jaque, rey G2, caballo E3 jaque. Las blancas abandonaron, pues hay mate inevitable. Esta partida mereció el premio a la mejor producción. Es un modelo de la explotación de un avance imprudente de peones en el planteo, agravado por algunos pequeños errores tácticos posteriores. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Si te gustó, déjanos un me gusta. Y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.